Hoy soy una mujer mayor, jubilada, con una vida tranquila y apacible. Paso mucho tiempo escuchando podcasts, sobre todo los que tratan sobre casos criminales. Algunas noches escucho historias que me resultan extrañamente familiares, así que aquí tienes una historia que quizá nunca hayas escuchado. Esto sucedió a mediados de los años 80, cuando yo tenía apenas 20 años. Estudiaba en una pequeña universidad local en el centro de Estados Unidos, un lugar plano, un poco aburrido, azotado por el viento, con edificios de ladrillo por todas partes. Como yo venía de otra ciudad, vivía en los dormitorios por simplicidad y para ahorrar un poco de dinero. Éramos 6 compartiendo el mismo alojamiento. Cada una tenía su pequeña habitación privada, pero compartíamos una sala común larga y solo un baño. Las paredes eran muy delgadas. La alfombra era barata y se escuchaba absolutamente todo. La música, las llamadas telefónicas, la gente que lloraba o hacía otras cosas. Camille era ruidosa todo el tiempo, incluso cuando dormía. Sophie casi nunca salía de la residencia, estudiaba sin parar. Claire le gustaban mucho los chicos, si sabes a lo que me refiero. Julie adoraba las películas de terror y casi siempre se vestía de negro. Elodie llamaba a sus padres todos los viernes por la noche durante al menos 2 horas y luego estaba yo. Tenía buenas calificaciones, un pequeño trabajo de medio tiempo y me mantenía bastante discreta, aunque a veces me gustaba salir a una fiesta o a un concierto. Todavía nos quedaba mucho por estudiar y como nos llevábamos bien, decidimos volver a compartir el mismo departamento el siguiente semestre. Solo era por unos meses más, antes de que cada una tomara su propio camino. Ese verano, mientras la mayoría de los estudiantes ya se habían ido, encontraron a una chica medio muerta en un callejón cerca del campus. No la conocía y no creo que mis compañeras de cuarto la conocieran tampoco. En las noticias decían que sus heridas eran graves, tan graves que la policía pensaba que tal vez la habían atropellado antes de arrastrarla al callejón, un accidente que había salido mal. Durante algunos días, la gente hablaba de eso en el restaurante donde a veces comemos, también en la radio, y luego la historia poco a poco se convirtió en un simple ruido de fondo. La policía casi no decía nada, y sin nueva información, era fácil pensar que solo había sido un incidente aislado. Cuando empezó el semestre de otoño, todas volvimos a vivir en el dormitorio y el callejón se convirtió en un lugar que la gente evitaba por la noche. Pero encontraron a la segunda chica 3 semanas después del inicio del semestre. Esta vez, nadie intentó encontrar una explicación tranquilizadora. Fue en el mismo barrio, pero en otro callejón. La policía seguía sin dar casi ningún detalle, pero todos empezaban a ver que se estaba formando un patrón. El campus cambió casi de la noche a la mañana. Más patrullas de policía, carteles de advertencia pegados en las puertas, una reunión organizada en la residencia donde la directora nos dijo que nunca camináramos solas de noche y que siempre siguiéramos nuestro instinto. Pero ni siquiera sabíamos qué se suponía que debíamos vigilar y por supuesto ya teníamos miedo. Así que empezamos a movernos de a 2 o en grupo. Las clases tardías significaban que siempre regresábamos juntas. Ir a la tienda se volvía una salida colectiva. Los bares cerca del campus cerraban más temprano de lo habitual. Los hombres que no conocíamos de repente parecían sospechosos. Poco tiempo después, encontraron a la tercera chica y entendimos lo impotentes que éramos. Nada de lo que la gente hacía parecía detener esos crímenes. Después de eso, la policía dejó de evitar el tema. Las advertencias se volvieron más serias. Se impuso un toque de queda. Pensaban que el asesino era un habitante local, un hombre que actuaba solo, probablemente de 30 y tantos o 40 y tantos años, y que conocía muy bien el lugar. Obviamente, esa descripción no reducía mucho la lista de sospechosos, y de repente todos parecían inquietantes. Pero después de ese anuncio, los asesinatos se detuvieron por un tiempo. Pasaron semanas sin nuevos cuerpos ni arrestos. Ese silencio era casi más aterrador que los crímenes mismos. La gente se relajaba lo suficiente como para seguir con su vida, pero nadie se sentía realmente seguro. Manteníamos la puerta siempre cerrada con llave y las luces encendidas durante la noche. Incluso Julie dejó de ver películas de terror. No lo decíamos en voz alta, pero todas pensábamos lo mismo. Siempre está ahí, en algún lugar, escondido en la sombra, esperando a la persona más vulnerable. Ese fin de semana, una estudiante de otro dormitorio presentó una denuncia. Ella decía que un hombre la había seguido desde un bar hasta su residencia. Él se quedó detrás de ella durante todo el trayecto. No hablaba, pero su comportamiento era amenazante. Pensando que se trataba del asesino, ella reaccionó de inmediato. Cuando ella tomó un atajo por un callejón, él la siguió. Cuando ella empezó a correr, él también corrió. Ese callejón normalmente no tenía salida.
Pero por suerte, la puerta trasera de un negocio estaba abierta porque la estaban limpiando. Ella se metió adentro justo antes de que el hombre la alcanzara. Cuando llegó la policía, el hombre ya había desaparecido. Esta historia se difundió rápidamente por el campus. La joven había sobrevivido y podía describir al hombre: alto, chaqueta oscura, botas de trabajo, una apariencia común, pero una mirada llena de furia. El domingo por la noche, como a las 11, estábamos las 6 en la sala común, estudiando, doblando ropa o simplemente manteniéndonos ocupadas. Afuera, el campus estaba tranquilo y patrullas de policía pasaban regularmente. Luego, alguien llamó a nuestra puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces, todas nos quedamos paralizadas. Camille miró por la mirilla y contuvo la respiración. Es un policía, luego miré yo también. El hombre llevaba un uniforme, pero algo no estaba bien. No reconocía la insignia en su brazo. «Abre la puerta», dijo él. «Hay un problema en el sector. Tengo que revisar su alojamiento». Sophie negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Elodie murmuró: «No es posible». Julie, por su parte, no dudó ni un segundo. Ella tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. «Llamamos a la policía». La voz del hombre cambió de inmediato. Empezó a gritar a través de la puerta y comenzó a golpearla violentamente, luego salió corriendo. Cuando sus pasos se alejaron, escuchamos que algo caía al suelo. Nos quedamos todas juntas en la sala, mientras la persona al teléfono nos decía que esperáramos. La policía llegó unos minutos después. Las luces de los autos iluminaron todo el edificio y los verdaderos policías pasaron corriendo frente a nuestra puerta. Lo arrestaron al otro lado de la calle, cuando intentaba desaparecer en un estacionamiento. Su disfraz fue finalmente lo que hizo que lo arrestaran. Más tarde, supimos que el ruido que habíamos escuchado era el de un martillo y un desarmador de unos 25 centímetros que había dejado caer, herramientas que había usado en sus crímenes anteriores. Estaba completamente en shock cuando nos lo dijeron, porque casi abrió la puerta. Esa noche nos hicieron salir del dormitorio y la policía tomó nuestras declaraciones. Llamaron a nuestros padres y los de Elodie llegaron al campus a la mañana siguiente. Las clases no se cancelaron. La vida continuó casi con normalidad. El nombre de ese hombre se reveló después, junto con su foto, pero yo no lo reconocí. Ninguna de nosotras lo conocía. Si buscas lo suficiente en internet, probablemente todavía puedas encontrar su nombre. Terminé ese semestre y luego me fui de la ciudad poco tiempo después. El dormitorio se quedó abierto. Nuevos estudiantes se mudaron ahí y durmieron en las mismas camas donde casi nos asesinan. Cuando estaba en 5º grado, casi no pasaba nada en el lugar donde vivía. Se consideraba una especie de barrio tranquilo, principalmente jubilados, siempre las mismas casas, los mismos niños, la misma rutina. Un río pasaba detrás de nuestro barrio. El agua estaba sucia y marrón, y honestamente nadie le prestaba realmente atención. Como ese pequeño arroyo, nuestra vida era simplemente monótona en ese lugar donde nunca pasaba nada. Pero todo cambió esa primavera cuando alguien encontró una maleta en el río. Al principio, solo eran rumores de pueblo pequeño, niños susurrando en el autobús escolar. Alguien decía que un pescador la había enganchado con su anzuelo y la había llevado a la orilla. Otra persona decía que un perro la había sacado del agua. Y cuando llegué a casa esa tarde, mi mamá ya estaba al teléfono, su voz sonaba tensa y miraba por la ventana de la cocina. Mi papá ni siquiera encendió la televisión cuando llegó del trabajo, lo cual era muy inusual. Se sentó en la mesa y nos dijo directamente que la policía había encontrado un cuerpo en el río. En una maleta, dijo. Y ahí todo encajó en mi cabeza. Y esa es la imagen que más se me quedó. Una maleta es algo que uno lleva de vacaciones. Un objeto con ruedas y una manija, no algo en lo que se pone a una persona. ¿Cómo podía alguien siquiera caber ahí adentro? Los detalles salieron después en la escuela. Alguien había cortado a la mujer y la había metido ahí como si fuera un rompecabezas. Nadie sabía quién era ella. Los adultos decían que tal vez era una prostituta. Y esa palabra circuló por toda la escuela durante varias semanas. La mitad de los niños ni siquiera sabía lo que significaba, solo que sonaba mal. Nunca fue identificada, al menos que yo sepa, y nadie hablaba de un sospechoso. La policía cerró el camino que iba junto al río y estuvieron investigando durante semanas. Los padres ya no dejaban que sus hijos caminaran solos. Mi mamá empezó a cerrar con llave todas las puertas todo el tiempo y mi papá daba vueltas por el jardín con una linterna después de que oscurecía. Por primera vez se me metió en la cabeza la idea de que alguien había hecho eso y luego simplemente se había ido a su casa, alguien que tal vez vivía muy cerca.
lo suficientemente cerca como para escucharnos reír en la calle o ver las luces encenderse por la noche, lo suficientemente cerca como para saber nuestros nombres y nuestros hábitos. Y a partir de ese momento, el río nunca volvió a parecer solo un lugar del vecindario. Más bien parecía un mal presagio. Nadie iba ahí nunca más. Y antes de que terminara ese verano, ahí se encontraron otros 2 cuerpos. 2 mujeres, cortadas de la misma manera, una en otra maleta, la otra en una bolsa deportiva. La policía seguía sin decir casi nada, pero no necesitaban hablar. Todos sabían que era el mismo hombre. Ellos guardaban los detalles más precisos para sí mismos, probablemente hasta que tuvieran una pista seria. Después de eso, nuestros padres se comportaban casi como si fueran policías ellos mismos. Vigilaban todo. Ya no podíamos andar en bicicleta después del atardecer, ni cruzar el bosque para ahorrar tiempo. Si estabas afuera, siempre estaba el papá de alguien mirando desde un Porsche o un garaje, muchas veces con un palo de golf o un bate de béisbol en la mano. Nos adaptamos, porque los niños siempre terminan adaptándose. Éramos 4, yo, Aarón, Lucas y Ben. Pasábamos la mayoría de nuestras tardes en casa de Aarón, porque sus papás trabajaban hasta tarde. Nos instalábamos en su cuarto en el segundo piso, el que daba directamente al camino del río y la fila de árboles detrás. Aarón tenía unos binoculares que su tío usaba para cazar. Nos los pasábamos de uno a otro como centinelas en un nido de águila. Observábamos todo. La gente que paseaba a sus perros, los corredores, las parejas de ancianos que pasaban lentamente con bolsas de compras. Cada desconocido era estudiado atentamente, cada coche estacionado era examinado. Estábamos medio asustados y medio aburridos, lo cual es una mezcla bastante explosiva cuando tienes 11 años. Puede ser cualquiera, repetía Lucas. Así es como lo hacen, añadía Ben. Siempre viven cerca de sus víctimas, y estábamos convencidos de que el asesino no era una especie de criatura salida de la carretera. Era alguien del lugar. Alguien que compraba gasolina, que saludaba a sus vecinos. Alguien que sabía exactamente dónde el río tenía suficiente corriente para llevarse una maleta grande. Luego, un día, llegó la noticia de un cuarto hallazgo y el miedo se convirtió en verdadera paranoia. La policía volvió a desplegarse en el río una vez más abajo esta vez. Helicópteros estuvieron sobrevolándonos durante mucho tiempo. El rumor decía que se había encontrado otro cuerpo en el agua. Pero no era un cuerpo, solo sangre. Una cantidad increíble de sangre, y nadie sabía qué pensar al respecto. El río fue completamente cerrado al público, y nuestros padres nos repetían una y otra vez que no nos acercáramos bajo ningún motivo, lo que obviamente significaba que empezamos a hablar de ir ahí. Como ya dije, los niños pueden ser increíblemente tontos, especialmente cuando algo da miedo. Preparamos eso como unas tontas. Encuentro a medianoche, linternas con pilas nuevas, mantenerse juntas, no gritar a menos que alguien realmente fuera atacada. Aarón incluso había traído una pequeña cámara desechable, como si fuéramos a descubrir algo enorme. Nos encontramos al borde del camino prohibido, con el corazón latiendo fuerte, nerviosas, tratando de hacernos las valientes. Pasar por debajo de la cinta policial se sentía como cruzar una frontera hacia otro mundo. Los bosques alrededor del río parecían tragarse toda la luz, y nuestras linternas solo formaban pequeños túneles en la oscuridad, iluminando ramas y piedras, pero nada vivo. Nadie hablaba, y cada crujido de las ramas nos hacía brincar. Al principio no encontramos nada. Ninguna herramienta, ningún rastro, ninguna señal de que alguien hubiera acampado o dejado algo ahí. Solo tierra, insectos y el ruido constante del agua, que se hacía cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando por fin llegamos a la orilla del río, nos quedamos ahí un momento sin decir una palabra. Escuchábamos, ni siquiera sabíamos qué esperábamos. Un grito, un ruido en el agua, cualquier cosa que confirmara el miedo que sentíamos en el estómago. Pero no pasó nada. Aarón finalmente señaló río abajo. Había un viejo puente de concreto, apenas lo suficientemente ancho para que 2 autos pudieran cruzarse. Se suponía que de ninguna manera debíamos acercarnos de noche, y la idea de ir me daba náuseas, pero nadie quería parecer cobarde. A mitad de camino, vimos unas luces. Una vieja casa rodante estaba detenida en el puente, con el motor encendido, los faros encendidos, la luz trasera roja, pero no se movía. La puerta del lado del pasajero estaba abierta, y alguien se movía adentro. Se escuchaban ruidos de metal. Ninguna de nosotras habló. Nos agachamos instintivamente. Ser vistas podía significar morir. ¿Qué está haciendo?, susurró Ben. Tuvimos la respuesta un segundo después. Algo pesado pasó por encima de la barandilla del puente.
El objeto se tambaleó un momento, luego cayó al agua con un enorme chapoteo. Era una maleta, lo entendí de inmediato, incluso antes de que mi cerebro procesara la información. La forma cuadrada, la manera en que caía de una sola pieza. El hombre que estaba inclinado sobre la barandilla observaba su trabajo. Su rostro estaba en la sombra, pero veía su mano moverse en el frente de sus jeans. Mis piernas se quedaron paralizadas, no podía respirar. Subió de nuevo al asiento del conductor, cerró la puerta, soltó el freno y la casa rodante avanzó suavemente antes de desaparecer en la noche. Nadie se movió hasta que el ruido del motor desapareció por completo. Luego empezamos a correr hasta el borde del vecindario. Aarón empezó a gritar, luego a chillar y alguien lloraba detrás de mí. Las luces de las casas se encendieron. Un hombre salió en calcetines y nos preguntó qué pasaba. Le contamos sobre la casa rodante, el puente, la maleta, y fue esa palabra la que lo desencadenó todo. Los papás salieron de su casa y mi papá le dijo a mi mamá que llamara a la policía. Todos parecían estar haciendo lo mismo. Mi papá salió corriendo hacia el río, con otros 2 papás detrás de él. Los coches de policía llegaron unos minutos después, con las luces rojas y azules iluminando todo el vecindario. La policía nos separó para tomar nuestras declaraciones y contamos la misma historia una y otra vez. Una vieja casa rodante, faros amarillos, una maleta arrojada desde el puente. El policía que escribía ni siquiera nos interrumpía. Encontraron la maleta en menos de 15 minutos porque el río fluía lentamente en ese lugar. Estaba atascada entre ramas muertas. Un policía abrió el cierre solo lo suficiente para mirar adentro, luego lo cerró de inmediato. Todos entendimos lo que había dentro, no nos dejaron acercarnos. La búsqueda comenzó de inmediato. La policía difundió la descripción de la casa rodante. Modelo antiguo, color claro, posiblemente oxidado. Se instalaron retenes en las carreteras y las patrullas continuaron durante toda la noche. Pero en la mañana no había nada. No había casa rodante, ni sospechosos, ninguna respuesta. La escuela fue cerrada al día siguiente. El acceso al río estuvo prohibido durante mucho tiempo. Nadie volvió a quejarse de aburrirse. Yo me quedaba en mi ventana con los binoculares de mi papá pegados a la cara. Sentía que sería tonto dejar de buscar. Después de todo, éramos los únicos que la habíamos visto. Observaba cada calle que podía. Luego, un día, vi una vieja casa rodante que pasaba lentamente unas calles más allá. Avanzaba despacio, como si estuviera buscando algo. Los vidrios eran demasiado oscuros para ver al conductor. Llamé a mis padres, pero cuando subieron al piso de arriba, él ya se había ido. De todas formas llamaron a la policía. Los policías regresaron, tomaron una nueva declaración y me preguntaron si estaba segura. Sí, estaba segura. Anotaron mi declaración y reanudaron la búsqueda. Nunca arrestaron a nadie, al menos que yo sepa. Los asesinatos cesaron, al menos en nuestra región, y el río finalmente volvió a abrirse al público. Los niños volvieron a pescar ahí y la vida siguió. Pero durante 1 o 2 años, todos estábamos convencidos de que algún día volverían a cortarnos la garganta mientras dormíamos para hacernos callar. Había estado cruzando Texas casi todo el día, tomando esos largos caminos secundarios donde la tierra es completamente plana y nunca se eleva realmente. Sin ciudades, sin salidas, solo carretera, arbustos secos y un paisaje realmente feo. Podías ver 10 o 15 kilómetros hacia adelante sin la menor curva. De repente, mi coche empezó a dar tirones, una fuerte jalada hacia la derecha, el volante se aflojaba por un segundo, el tablero se encendía. Solté el acelerador y dejé que el coche se deslizara hasta la orilla. Cuando me detuve, la llanta estaba completamente destruida, el caucho golpeando contra el asfalto. Salí del coche y sentí el calor del asfalto subir por el aire, un calor pesado e implacable. La llanta estaba rota hasta el rin, y lo peor de todo, un líquido goteaba debajo del coche. La angustia me invadió de inmediato. Abrí el cofre y enseguida me hice para atrás. Vapor silbaba en pequeñas ráfagas. El olor era parecido al del aceite. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Sin señal, obviamente. Caminé por la orilla de la carretera, luego en la otra dirección, levantando mi teléfono por reflejo, aunque ya ni siquiera estoy segura de que sirva de algo. Sigue sin haber señal. Miré la carretera en ambas direcciones, vacía, nada me estaba saliendo bien en ese momento. Abrí la cajuela, no había llanta de refacción, lo que me hizo enojar mucho. Solo un gato, una llave de cruz y una bolsa llena de cosas completamente inútiles en esta situación. El motor hacía unos pequeños golpeteos mientras se enfriaba, y en algún lugar entre los arbustos unos insectos hacían esos ruidos secos y extraños, cigarras o no sé qué.
El sol bajaba lentamente, llevándose el calor consigo y dejando todo en una luz pálida y cansada. Me senté en la barrera de seguridad para reflexionar. Tenía un poco de agua, 2 barras de proteína y una chaqueta. Suficiente para aguantar la noche si no tenía otra opción, y fue ahí cuando la realidad me golpeó. Nadie iba a venir a ayudarme rápidamente, y si pasaba un auto, probablemente sería el único en horas. Miré la carretera frente a mí, tratando de no entrar en pánico. Me quedé cerca del auto porque literalmente no había ningún lugar a donde ir. Estaba en medio de la nada. El calor empezó a desaparecer del suelo cuando el sol se puso. El cielo se oscureció y cada pocos minutos agitaba la linterna de mi teléfono hacia la carretera, más por costumbre que por esperanza. Nunca había sentido una soledad así. Luego, a lo lejos, escuché un motor, ruidoso, áspero, que no funcionaba bien, sin tubo de escape. En ese momento, sonaba como un tanque venido del cielo. Unos faros aparecieron a lo lejos y se fueron acercando. Con la poca luz que quedaba, podía ver que era una camioneta negra, elevada, con llantas grandes para todo terreno. El parabrisas era tan oscuro que ni siquiera podía ver al conductor. Me acerqué a la orilla y agité mi linterna. La camioneta redujo la velocidad cuando llegó cerca de mí. Un verdadero alivio. Se detuvo detrás de mi auto. El motor seguía encendido y después de unos segundos la puerta del conductor se abrió. Un tipo de unos 30 años se bajó. Delgado, nervioso, con lentes oscuros incluso cuando ya casi estaba oscuro. Una bandana alrededor del cuello y un cigarro encendido en la mano, miró a su alrededor con una sonrisa. Vaya lugar para quedarse varado, ¿verdad? Sí, respondí, se me ponchó una llanta. Y obviamente sin señal. Él volvió a girar lentamente sobre sí mismo, mirando la carretera oscura a nuestro alrededor. Sin señal, ¿eh? Repitió. Eso sí que es mala suerte. Con el tiempo, casi empezaba a aparecer una frase que él repetía. Por suerte pasé por aquí, añadió él. Veamos qué hiciste. Se agachó cerca de la rueda y sacó una linterna extremadamente potente. El haz se encendió y proyectó sombras por todos lados a nuestro alrededor. Él silbó. Recogiste un gran pedazo de metal. Él orientó la linterna y vi una larga tira de acero retorcida atascada en el paso de rueda, completamente destrozada. Eso puede detener cualquier vehículo, lo miré. ¿Crees que viene de un camión? Él se encogió de hombros. Aquí, puede venir de cualquier cosa. Quizá un remolque la perdió en la carretera. Él me ayudó a levantar el auto con el gato. Los faros de su camioneta iluminaban toda la escena, y detrás de nosotros la carretera desaparecía en una oscuridad total. Intentamos quitar la llanta por un rato. Él la jaló gruñendo. Hay algo que la está atorando por detrás. Las tuercas están sueltas, pero no veo que la está bloqueando. ¿Qué necesitas?, pregunté. Me miró un momento, de verdad me miró, luego sonrió. Vas a tener que meterte debajo, dijo. Solo dime qué la está bloqueando. Dudé. El gato chirriaba ligeramente bajo el peso del coche. Solo un segundo, añadió. Estoy aquí. No tenía ganas de arrastrarme debajo de mi coche por la noche con un desconocido de pie sobre mí. Pero quería salir de ese camino más que nada. De acuerdo, dije. Pásame la linterna. La levantó ligeramente. ¿Esta? La voy a acomodar para que veas. Asentí con la cabeza y me acosté de espaldas para deslizarme debajo del coche. El suelo estaba frío y olía a aceite quemado. Intentaba entender lo que veía en la sombra, pero nada me parecía anormal. No veo mucho, le dije. ¿Puedes orientar la lámpara un poco mejor? Y ahí la luz se volvió cegadora. Una explosión blanca. Casi me dieron náuseas. Todo mi cuerpo se tensó. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que iba a romperme los dientes. No sé cuántos miles de lúmenes emitía esa lámpara, pero era como si mis ojos hubieran sido electrocutados. Y encima de mí sentí que el metal se movía. El coche se ladeó. El pánico me invadió instantáneamente. Me retorcí para girar de lado y sacar mi cuerpo de debajo justo cuando el coche cayó pesadamente. El gato se rompió y el chasis golpeó el asfalto, exactamente donde yo estaba un segundo antes. El metal dejó una marca profunda en la carretera. Me eché para atrás a toda prisa. ¿Pero qué demonios es esto? El tipo empujó el coche otra vez como si quisiera volcarlo aún más, así que ese era su plan desde el principio. Cuando me vio de pie, su rostro se quedó en blanco. «Hey», dijo rápidamente. Tranquilo, fue un accidente, pero empecé a correr. Salí del camino y me adentré en el desierto atravesando los arbustos y las piedras. «Hey, ¿estás bien? Fue un accidente».
Al final me escondí detrás de una pequeña colina y me quedé agachada entre los matorrales observando. En la oscuridad, al menos estaba a salvo por el momento. Él caminaba por la carretera con su linterna, iluminando los alrededores, respirando fuerte, nervioso. Repetía una y otra vez la palabra accidente, como si intentara convencer a alguien. Yo no me movía. Después de un momento, se detuvo. Escuché una puerta cerrarse de golpe, luego el motor de la camioneta rugió. Los faros iluminaron la orilla de la carretera una última vez antes de desaparecer. Me quedé escondida mucho tiempo, esperando a que el silencio regresara por completo. Me quedé en los arbustos durante algunas horas porque no podía estar segura de que realmente se hubiera ido. Cuando regresé al coche, el camino estaba vacío. Ninguna luz, ningún motor, solo mi coche dañado al costado del camino. Me senté adentro, puse seguro a las puertas y esperé. No encendí nada. Miraba la carretera y escuchaba, lista para correr de nuevo si era necesario. Pensé que lo escucharía regresar como la primera vez, pero nunca volvió. Llegó la mañana y me costaba creerlo. El desierto parecía perfectamente normal y una patrulla se detuvo poco después de que salió el sol. El policía miró mi auto y asintió con la cabeza. Déjame adivinar, ¿pasaste una mala noche? Le conté lo que había pasado: pinchadura, camioneta, hombre con una linterna. Mientras más lo pensaba, más creía que tal vez me había golpeado con una pistola. Al mismo tiempo que la luz. Cuando describí la camioneta, el policía dejó de escribir y se alejó para hacer una llamada. No eres el primero que me habla de ese vehículo. Llegó una grúa y mientras cargaba mi auto, el policía registró la orilla del camino. Encontró el pedazo de metal del paso de rueda, lo puso en una bolsa y tomó algunas fotos. Esa misma noche me llamó de nuevo. Habían detenido al tipo cerca de un pueblito, no muy lejos, de donde me había quedado varada. La misma camioneta, la misma instalación. Adentro encontraron equipo que coincidía exactamente con lo que yo había descrito, así como pruebas que lo vinculaban con varias muertes extrañas en caminos solitarios en los últimos años. Averías que misteriosamente terminaban en muertes. El policía no dio más detalles porque la investigación seguía en curso. Desde ese día viajo de una manera muy diferente. Casi morir en medio de la nada fue mucho más aterrador de lo que me hubiera imaginado. Ser aplastada lentamente bajo mi propio auto no es para mí. Ahora, siempre llevo una llanta de refacción, voy armada y evito esos caminos perdidos. Y si tengo que tomar uno, llevo un mapa y una forma directa de regresar a la civilización. No caigo en una trampa dos veces.